Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y es un honor para mí, como vicepresidente del Congreso, darles la bienvenida aquí a la Casa de la Democracia y a la conferencia sobre la calidad legislativa en parlamentos bicamerales. Agradezco la presencia de nuestros ponentes, el ex senador de la República, Miguel Vega Alvear, y los ex diputados Lourdes Flores, Óscar Urbiola y Enrique Gersi, quienes formaron parte del último Congreso bicameral entre 1990 y 1992, y para quienes pido además un fuerte aplauso. Ellos nos compartirán el día de hoy su experiencia, aportes y recomendaciones para el regreso a la bicameralidad que se implementará aquí en el Congreso a partir del año 2026. Quiero hacer también un saludo muy especial al doctor Enrique Gersi, a quien celebramos el día de hoy en su onomástico. Felicidades, doctor Gersi. Asimismo, agradezco al oficial mayor del Congreso, doctor Giovanni Forno, quien nos ofrecerá una introducción al estado de la implementación actual del sistema bicameral, y a Patricia Durand, quien moderará la mesa de debate el día de hoy. Con la Constitución de 1993, el Perú adoptó el unicameralismo. Este es un sistema que cumplió su función en un contexto determinado y del cual no hay que renegar de ningún modo. Sin embargo, hoy, a más de 30 años de su implementación, reconocemos que el unicameralismo tuvo un rol relevante en nuestra historia, pero también es cierto que empezaron a surgir diferencias que hoy día nos hacen ver que el camino y la evolución es hacia la bicameralidad. Nuestra experiencia propia nos ha enseñado una lección fundamental, que no se trata necesariamente de aprobar más leyes, sino de aprobar mejores leyes. Y esto se hace mediante un proceso más reflexivo y de deliberación parlamentaria en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. El sistema bicameral propuesto no busca duplicar funciones, sino establecer roles que se complementen el uno con el otro. La Cámara de Diputados actuará como un órgano representativo y de control político, mientras que la Cámara de Senadores se enfocará en la revisión reflexiva de normas y en la designación, por ejemplo, de altos funcionarios. Esta estructura permitirá fortalecer el equilibrio de poderes, fomentar la estabilidad política tan escasa durante los últimos años y mejorar la calidad legislativa, ya que cada norma será fruto de un consenso entre los partidos políticos y de una visión nacional y unitaria del país. Además, la bicameralidad será capaz de hacer algo que es muy importante. En ella se ejercerá un control intraparlamentario entre sus cámaras. Algunos han criticado a este Parlamento por supuestos abusos de poder en sus votaciones o controles políticos. Entonces, ¿qué hacemos? La respuesta óptima es establecer un control intraparlamentario. Por su propio diseño, la bicameralidad actúa como un mecanismo de checks and balances entre diputados y senadores, lo que favorecerá la estabilidad, la fiscalización y la representación. Esta estructura contribuirá a un país más estable. En un contexto con 6 presidentes en 8 años, un parlamento bicameral hace más difícil vacar a un presidente o hace más difícil disolver un Congreso, ya que, por ejemplo, la Cámara de Senadores pasará a ser indisoluble. Incluso, a partir del 26, se eliminará la necesidad de que se solicite una cuestión de confianza al Congreso para investidura de nuevos gabinetes. Como miembro de la mesa directiva y de la Comisión de Constitución y Reglamento, y junto a mi colega Patricia Juárez, hemos presentado proyectos de reglamentos del Congreso y de lo que serán las futuras cámaras de diputados y de senadores. En ese sentido, me gustaría invitar a nuestros distinguidos ponentes a compartir sus experiencias sobre cómo se ejercía este control intraparlamentario en el Parlamento bicameral de los años 90. Nos interesa conocer si existían mecanismos formales o informales de coordinación entre las dos cámaras y cómo se lograban o no superar los enfrentamientos políticos. Estas reflexiones son esenciales para perfeccionar el modelo que hoy nosotros aspiramos a implementar. Por otro lado, es importante destacar un argumento que compartía con mi colega, recordado y en paz descanse, Nano Guerra García, con quien además, siendo él en su momento vocero de Fuerza Popular, fue uno de los principales impulsores para que Fuerza Popular
cambiara de postura históricamente a favor del unicameralismo al bicameralismo y permitiera que este Congreso pudiera finalmente materializar esa importante reforma. Y en algo que siempre coincidía con Nano, con mi buen amigo Nano, era que la restitución de la bicameralidad será, entre otras cosas, una de las herramientas quizás más potentes para neutralizar una asamblea constituyente. Con este sistema cerramos la puerta a intentos de desmantelar nuestro sistema democrático, consolidándolo y creando un diseño a semejanza, finalmente, con una constituyente, creando un diseño a semejanza de las peores dictaduras, donde más bien la presencia de una sola cámara siempre ha facilitado la cooptación del poder por parte de los autoritarios. Con dos cámaras, ese trabajo se les dificulta. Debemos seguir preservando nuestra tan precaria democracia y Estado de Derecho, y estoy seguro que conversatorios como este son fundamentales para que ello sea posible. Como tercer vicepresidente del Congreso, les agradezco por su asistencia y participación y les doy nuevamente una cordial bienvenida al Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, congresista. A continuación, el oficial mayor, el doctor Giovanni Forno, nos hará una exposición acerca del estado situacional del sistema bicameral que regirá a partir del 2026. El doctor Giovanni Forno es un experimentado funcionario y abogado peruano con más de 30 años de carrera en el Congreso de la República, con una importante trayectoria en la gestión legislativa y el derecho parlamentario. Ha contribuido al fortalecimiento del trabajo institucional del Parlamento, asegurando y cumpliendo los procedimientos y normativas que rigen el quehacer legislativo. Se ha desempeñado como oficial mayor en 2 oportunidades, la primera entre agosto del 2019 y mayo del 2020, y actualmente que ejerce este cargo desde agosto del 2023. Estimado oficial mayor, adelante, por favor. Muy buenos días y muchas gracias al tercer vicepresidente Alejandro Cabero por invitarme a participar en este evento donde tengo el honor de compartir algunas experiencias, no solamente con parte de la historia viva de este Congreso de la República, que son el ex senador y los ex diputados que nos acompañan hoy día, sino con todos nuestros compañeros de trabajo que han venido hoy día a esta charla. Se me ha solicitado hacer un breve repaso del estado situacional de la implementación del sistema bicameral que estamos llevando a cabo en este momento. Si me ayudan con las láminas, por favor. Así que he preparado la charla en 4 temas. Espero no ser muy extenso para dar paso al conversatorio que viene después, que es más que seguro será mucho más interesante de lo que yo tenga que decir. 4 temas: infraestructura, la propuesta de la reglamentación, la propuesta de organización y unos lineamientos de lo que va a ser o podría ser la calidad legislativa en el sistema bicameral. En cuanto a la infraestructura, evidentemente tenemos que recibir no solamente a partir del 28 de julio de 2026 a 60 senadores, sino tenemos que contar con los espacios necesarios, no solamente para ellos, sino también para las comisiones del Senado, que podrían ser alrededor de 9, esperemos que no sean más, y algo de administración, que esperemos que tampoco sea mucho más de lo que ya tenemos. Pero necesitamos algo más de infraestructura de lo que tenemos actualmente y por eso la mesa directiva está autorizado y la administración está en el proceso de adquisición de un inmueble, el inmueble conocido como el complejo Melchor Malo, que son 25.000 y un poco más de metros cuadrados y tiene un aforo para algo más de 1.300 personas, ¿no? Y que tiene continuidad física con los edificios que actualmente tenemos de Luis Alberto Sánchez y de Fernando Belaúnde Terry, con lo cual se estaría conformando un gran complejo
legislativo en las esquinas de Guayaga con Lampa. Para ello, también con el apoyo decidido de la mesa directiva, se ha constituido una unidad ejecutora que va a estar encargada y ya está trabajando específicamente en todo el proceso de implementación de la bicameralidad, de todo lo que se requiere de infraestructura y logística de implementación de la bicameralidad, no solamente en el edificio que se vaya a adquirir, sino también, evidentemente, en algunas intervenciones necesarias que tenemos que hacer aquí en el Palacio Legislativo. Por ejemplo, para que este hemiciclo Raúl Porras Barnechea, que ha sido durante los últimos 30 años un auditorio, vuelva a ser la Cámara donde funciona el Senado. Respecto de la reglamentación, hay algunas propuestas que tiene la Comisión de Constitución en este momento y especialmente hay 3 proyectos que han presentado la primera y tercer vicepresidente, la doctora Patricia Juárez y el señor Alejandro Cabero, para tener el reglamento del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado, sobre la base de una propuesta que ha trabajado durante meses el servicio parlamentario, con la experiencia de varios exoficiales mayores y con profesionales de primer nivel del servicio parlamentario con una larga trayectoria, que han analizado durante semanas, ¿no?, y discutido durante semanas cómo imaginar el funcionamiento de este nuevo Congreso bicameral con las distinciones estructurales que la reforma constitucional le ha dado respecto al antiguo Congreso bicameral. Será entonces ya tarea de la Comisión de Constitución, esperemos en el más breve plazo, poder ya tener unos reglamentos aprobados que nos permitan continuar con la implementación de la parte administrativa a partir de lo que se defina en estos reglamentos. En cuanto a la organización, lo que estamos pensando y planificando, no hay una lámina que pueda darnos una visión exacta de esta organización. La organización del Congreso es una organización amplia, pero lo más importante, y quería reflejar con esta lámina, no solamente es que es frondosa, como frondosa es actualmente la organización de nuestro Congreso unicameral, pero lo importante sí es señalar que lo que la Administración está sosteniendo y los reglamentos que han presentado los congresistas Juárez y Cabero sustentan es tener una administración común. Los que recuerdan el Congreso bicameral de los que funcionó hasta los 90, cada cámara tenía su propia administración integral, ¿no? Creemos que hoy en día lo que se requiere es básicamente una administración única, tanto en lo que hoy conocemos como la Dirección General de Administración, como de los diferentes departamentos y oficinas cuya naturaleza es dar servicio al Congreso, independientemente si estamos hablando de senadores y diputados. Y solamente por dar un par de ejemplos podemos hablar de la biblioteca. No tendría por qué haber una biblioteca del Senado y una biblioteca de diputados, sino que tengamos la biblioteca del Congreso que va a dar y prestar servicio a ambas cámaras, ¿no? En ese sentido hay muchas oficinas más allá de las administrativas, como puede ser, por ejemplo, el Centro de Estudios Constitucionales Parlamentarios o el Departamento de Investigación Parlamentaria, que perfectamente pueden funcionar como vienen funcionando actualmente y sin necesidad de duplicarlos y dándole sustento y soporte a los requerimientos de ambas cámaras. Sí, en lo que es propiamente como dirían los administradores o los economistas, el core del negocio, el centro principal, que es la parte legislativa y parlamentaria, sí va a haber necesidad de duplicar algunas oficinas. Básicamente lo que sería el diario de debates, las oficinas relacionadas con la relatoría y, por supuesto, las oficinas de comisiones, ¿no?, para que cada Cámara puede tener un sustento mucho más específico en estos temas que son centrales para las actividades parlamentarias de legislación y control político en cada Cámara.
Y obviamente cada Cámara va a tener que tener una nominación mínima de oficialidad mayor y dirección parlamentaria, pero esta organización en conjunto sostener los trabajos y la dirección del Congreso, es decir, no triplicar el funcionariado, sino tener solamente un oficial mayor de Senado y un oficial mayor de diputados, y que el sostenimiento del Congreso esté a cargo de un comité técnico de gestión que esté integrado por ambos oficiales mayores y algunos funcionarios importantes, como sería el director general de Administración y el director de Servicios Especializados. Esto, por supuesto, son bosquejos, son planteamientos que están desarrollados sobre la base de la propuesta, pero que tendrán que ir ajustándose en la medida de que puedan haber algunos cambios que esperemos que no sean muchos en el debate de la Comisión y finalmente en el debate del Pleno para la aprobación de estos reglamentos. Quisiera entrar ahora al tema fundamental que convoca este conversatorio el día de hoy, que es la calidad legislativa. Y cómo estamos viendo la calidad legislativa mirando hacia la bicameralidad, pero también recogiendo nuestras experiencias en el trabajo legislativo y parlamentario de estos últimos años en un Congreso unicameral. Aunque parezca una verdad de perogrullo, lo básico y lo más importante es que habrá debate en dos cámaras. Eso ya es una gran diferencia y es muy importante para, digamos, tener una doble mirada sobre los temas y buscar perfeccionar de la mejor manera posible, con la experiencia de los diputados y de los senadores, las normas que se le va a ofrecer a la ciudadanía, que no deben ser otra cosa que solución de problemas, ¿no? Y no creación de conflictos. Como ustedes conocen, el mecanismo que ha establecido la reforma constitucional para el tema legislativo en el Congreso es unidireccional, es decir, nacen diputados y pasan senadores, pero no hay retorno. Por tanto, de alguna manera, en principio se está pensando que habría una reducción de conflictos como había antiguamente de las idas y vueltas entre diputados y senadores por las observaciones o los vetos que se producían constantemente. En lo que es la Cámara de Diputados, hay algunos elementos en los reglamentos propuestos que de alguna manera están dirigidos, entre otras cosas, y algunos de ellos fundamentalmente, a mejorar la calidad de las normas que se van a discutir y se deberán aprobar en el Congreso bicameral. Un primer punto es la reducción del número de comisiones. Actualmente tenemos 24 comisiones. Cuando el Congreso unicameral inició sus trabajos después del CCD, las comisiones ordinarias eran entre 13 y 16 y a lo largo del tiempo han ido incrementándose. Creo que es importante tener una reducción de comisiones y también con eso optimizar el trabajo legislativo. Un segundo planteamiento es que en el Pleno de Diputados hayan dos debates, un debate general y un debate particular. Esto tiende a permitir no solamente tener un debate sobre la idea general del proyecto, sino también ya tener un mayor espacio para discutir los aspectos puntuales del articulado o de los capítulos en los cuales se esté estructurado ese proyecto de ley. Y también, en ese contexto, permitir a las comisiones una mayor participación orgánica en estos debates y en las propuestas y en el manejo de las propuestas que surgen en estos debates. Actualmente, cuando se debate un proyecto de ley en el Pleno, existen múltiples intervenciones y finalmente, luego de un cuarto intermedio o en el momento mismo, el presidente de la comisión es el que pone sobre la mesa lo que llamamos el texto sustitutorio al dictamen, que se presenta como producto del debate, donde ha habido varios aportes, varios comentarios que tienden a enriquecer la propuesta legislativa.
Bueno, esto ha sido una costumbre, una tradición que se ha venido dando en el Parlamento unicameral, pero se ha considerado que esta facultad que tiene el presidente actualmente debería ser no una liberalidad del presidente de la Comisión, sino un trabajo orgánico de la Comisión. Y por eso la propuesta de reglamento lo que establece es que, culminado el primer debate y con los aportes que se ha recibido de los diferentes diputados, la Comisión, orgánicamente, debe proponer en una sesión posterior un texto sustitutorio que recoja esas propuestas, pero que también comprenda un debate interno en la Comisión sobre qué se va a recoger, qué no se va a recoger y cómo se va a recoger. Y sobre esa base ir ya a un segundo debate. Otro tema importante en los reglamentos es que por primera vez, después de muchos años, tenemos introducido en el reglamento la estructura básica de lo que es el dictamen, que es una herramienta fundamental para poder analizar y comprender los alcances de la norma y cuáles son las razones de la propuesta legislativa. No solamente el problema que se quiere resolver, sino fundamentalmente cuál es la opción que se ha elegido para resolver ese problema y cuáles son las aristas que se están modificando o que se están implementando para dar una respuesta a la problemática concreta. Esto está concatenado a dos manuales. Actualmente tenemos el Manual de Técnica Legislativa, un manual que por primera vez vio la luz en el 2010 con un esfuerzo del Servicio Parlamentario por tratar de mejorar la calidad de nuestras leyes y de nuestro proceso legislativo. Está hoy día por su cuarta edición, ha ido mejorándose y repensándose en el plazo de los tiempos, ya va a cumplir 15 años este Manual de Técnica Legislativa. Y en el 2019 se creó la Oficina de Técnica Legislativa. Es decir, 9 años después de aplicar el manual, al principio con mucha resistencia, porque siempre el cambio suele tener resistencia, pero silenciosamente y poco a poco la utilidad, los asesores y los especialistas y los secretarios técnicos fueron viendo que el Manual de Técnica Legislativa era un amigo más que un enemigo y fueron naturalmente incorporando sus disposiciones y viendo cómo este manual los ayudaba en la redacción de sus textos, de sus propuestas legislativas. El 2019, 9 años después de este trabajo, se creó esta oficina que en los 5 o 6 años que tiene de funcionamiento se ha convertido en una oficina de mucha utilidad y no lo digo por ser el oficial mayor que propuso la creación de la Oficina de Técnica Legislativa, sino porque si vemos los debates parlamentarios constantemente veremos a cada presidente de comisión hacer hincapié como un elemento adicional para que la representación nacional pueda tener tranquilidad de la bondad de la ley propuesta, es que ha pasado por la Oficina de Técnica Legislativa y que se han recogido los aportes de esta oficina para mejorar la estructura y la redacción de la norma. La propuesta de reglamento de que la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, digamos que introniza y establece ya dentro del cuerpo legal del reglamento el manual de técnica legislativa, pero también lo hace respecto de un manual de calidad legislativa que todavía no tenemos, pero debemos tener. Y aquí probablemente se va a producir el camino inverso, es decir, en el técnica legislativa primero tuvimos el manual y después la oficina. En el caso de calidad legislativa, primero hemos tenido la oficina que se creó en el año 2023, tiene pocos años de funcionamiento, pero con un trabajo muy activo y además con el dinamismo que le ha imprimido el tercer vicepresidente. Uno de los trabajos que probablemente deban abocarse, si es que no se han abocado ya, es a pensar y a traducir y a concretar este manual de calidad legislativa, que también se convierte en un elemento, junto con el manual de técnica legislativa, que ayude a una mejor redacción y a una mejor concepción de las normas que se van a debatir en los plenos, tanto de diputados como de Senado. Otro tema que puede coadyuvar a la calidad legislativa es la eliminación o la prohibición expresa en el reglamento
de que en comisiones se aprueben dictámenes sin contar con un texto concreto. Durante muchos años hemos tenido en comisiones, no en el Pleno felizmente, la figura de, bueno, lo aprobamos con cargo a redacción. Es decir, se presenta un proyecto de dictamen, se hace un debate, todo el mundo está de acuerdo, más o menos, y se pone al voto, claro, recogiendo lo que se ha dicho, pero con cargo a redacción. Y probablemente eso le da dinamismo al procedimiento legislativo, pero de repente no sea lo mejor. Creo que lo mejor debería ser tener siempre a la vista un texto que diga exactamente qué es lo que estamos a punto de votar y que los parlamentarios tengan conciencia perfecta de cuál es el texto y cuál es el sentido y cómo se han recogido o no se han recogido sus propuestas en el debate de la comisión. Eso creo que va a ser un elemento importante. Y finalmente, otro elemento que se ha introducido en los reglamentos es la prohibición, por así llamarlo, de la exoneración de dictámenes, que también es algo que sucedía poco, pero con el paso del tiempo se ha ido incrementando. Ha habido épocas en donde ha habido más que otras, pero no es, creo, sano que tengamos debates en el Pleno sin que exista la opinión de una o dos comisiones que han sido las que originalmente tenían la función de evaluar ese proyecto de ley. La provisión no es absoluta, pero sí busca que al menos una comisión se haya pronunciado con un dictamen sobre la propuesta legislativa. Esta exoneración de dictámenes ha sido usada, como le digo, en algunos periodos con mayor insistencia que en otros. Por ejemplo, en el periodo 22-23, 74 proyectos de ley fueron exonerados de dictamen y en el 23-24 esa exoneración se redujo a 14. Esperemos que se siga reduciendo, pero a partir del 26 ya sea algo anclado en la historia. Estos elementos que han sido establecidos en los reglamentos de la Cámara de Diputados también se han reproducido para la Cámara de Senadores, pero acá hay un tema adicional, justamente en el tema de la exoneración de dictámenes. El reglamento de la Cámara de Diputados establece un procedimiento de urgencia para aquellos proyectos que con ese carácter vienen del Poder Ejecutivo y para aquellos que con una votación calificada considere conveniente la Junta de Portavoces de que debe tener ese procedimiento que es un tanto más abreviado que el procedimiento ordinario. Por tanto, la Cámara de Senadores sí tiene la facultad de poder hacer la exoneración de dictámenes única y exclusivamente en estos casos de procedimientos de urgencia y también a través de una votación calificada de 3/5 para poder, digamos, entender que, si bien es cierto, la reflexión y tomarse sus tiempos para los debates es bueno, es importante también tener en cuenta que en algunas oportunidades se requiere acciones o reacciones rápidas a problemas concretos que requieren una solución importante y que no pueden esperar por parte de la población. Finalmente quiero compartir, y ligado siempre al tema de la calidad legislativa, dos láminas que reflejan cómo ha evolucionado la presentación de proyectos de ley en nuestra historia reciente. Desde el año 95 hasta el año 2006 pasamos de 5.800 proyectos a más de 14.800 proyectos de ley presentados. Eso fue una cifra que llamó ya a reflexión y a preocupación de los parlamentarios en ese entonces, y es ahí donde se adopta la decisión en el 2006, ya cuando el Congreso del 2001-2006 estaba prácticamente de salida, de introducir una modificación al reglamento del Congreso para que los proyectos sean presentados por bancada y no por congresista, como era desde el año 93.
el congresista a sola firma presentaba su proyecto de ley. Algunas veces buscaba firmas de sus colegas, pero no era un requisito. El congresista por siguiente sí presentaba su proyecto de ley. Eso hizo que la producción legislativa llegara a 14.800 proyectos de ley, lo cual se consideró que ya era demasiado y que la carga procesal que se dejaba y que al final del periodo parlamentario se iba todo al archivo y era prácticamente un trabajo inútil, un desperdicio de tiempo, de dinero y también de frustración de expectativas que no es bueno. Esta modificación del reglamento a partir del año del 2006, para el periodo 2006-2011, trajo una reducción sustancial de proyectos de ley presentados. Vemos que pasamos de 14.800 proyectos a 4.900. Sin embargo, de ahí en adelante, el número de proyectos presentados se ha incrementado sustancialmente periodo por periodo, ¿no? Pasamos de 4.900 a 5.400, luego a 8.100, y en lo que va de este periodo 2021 hasta el día de ayer eran 10.667 y con la anécdota que entre ayer y hoy hay 12 nuevos proyectos de ley. Entonces ya estamos en 10.678. Entonces eso nos hace, en esta lámina lo que tenemos es la presentación de este periodo parlamentario por periodo anual de sesiones. Vemos que hay un promedio aproximado de 2.890 proyectos por periodo anual de sesiones. Con lo cual, si hacemos análisis y una proyección, podríamos llegar al término de este periodo parlamentario con 14.145 proyectos de ley presentados, por lo menos. Con lo cual estaríamos terminando el periodo prácticamente en las mismas condiciones desde 2001-2006. Entonces, esa es una reflexión que tenemos que enfrentar para poder determinar qué podemos hacer a fin de poder, en este nuevo Congreso bicameral, reducir drásticamente la presentación de proyectos de ley como se realizó en el 2001-2006. Con eso les agradezco su atención y nuevamente a la Oficina de Calidad Legislativa y al tercer vicepresidente por haberme solicitado compartir estas reflexiones con ustedes y adicionalmente disculparme porque debo regresar a la comisión permanente que está sesionando en este momento. Desearles el mayor de los éxitos en el coloquio que viene a partir de este momento con estos ilustres y excelentes oradores de primer nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, oficial mayor. Con esta introducción estamos listos para sacarle el máximo provecho a las experiencias que estamos a punto de escuchar. A continuación, procederemos con la realización de la mesa de debate, la cual será moderada por Patricia Durán, quien es especialista parlamentaria con más de 20 años de experiencia en el Congreso de la República y que actualmente ejerce el encargo de como secretaria técnica de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado. Patricia Durán es abogada con estudios de posgrado en evaluación de leyes y análisis de impacto regulatorio. Actualmente viene cursando la maestría de Gestión Pública en la Universidad del Pacífico y empezó a laborar en el Congreso de la República hace 27 años. Y ocupó cargos de jefatura en el área de servicios de investigación del Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria en el Departamento de Comisiones. Además, ha desarrollado funciones como secretaria técnica en la Comisión de Constitución y Reglamento y actualmente en la Comisión de Descentralización, Regionalización y Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Adelante, Patricia. Antes de darle la palabra a Patricia, quisiera recordarles que en el folder que han recibido podrán encontrar un papel en el cual podrán formular las preguntas a los miembros de la mesa de debate. Estas preguntas las estaremos recogiendo antes de que termine la mesa. Adelante, Patricia.
favor, gracias a todos por estar aquí presentes. Voy a empezar a llamar a los invitados y les voy a pedir que, por favor, conforme los vaya llamando, puedan ir tomando asiento. El doctor Enrique Guerci, por favor, es abogado destacado, académico y conferencista peruano reconocido con un profundo conocimiento del derecho, economía y políticas públicas, con una trayectoria marcada por el estudio del análisis económico del derecho y la defensa de la libertad económica, el Estado de Derecho y la propiedad privada. Ha sido profesor en diversas universidades y ha participado activamente en el debate sobre reformas legales y económicas en el Perú y América Latina. Es doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín y coautor del libro El otro sendero. Fue diputado de la República entre los años 1990 y 1992 por el Movimiento Libertad, partido político fundado por el escritor Mario Vargas Llosa. Nuestra segunda invitada es la doctora Lourdes Flores. Por favor, doctora. Es una destacada abogada política, líder de opinión en el Perú, con una extensa trayectoria en la vida pública. Ha sido congresista, regidora y candidata a la presidencia de la República. Reconocida por su compromiso con la democracia, el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional, ha defendido constantemente la importancia del Estado de Derecho y la participación ciudadana en la política. Fue diputada entre los años 1990 y 1992 por el FREDEMO. Nuestro tercer invitado, el doctor Óscar Urbiola. Bienvenido, por favor, pase. Es un distinguido jurista peruano con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho y la justicia constitucional. Se ha desempeñado como magistrado y presidente del Tribunal Constitucional del Perú, contribuyendo significativamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales en el país. Es profesor universitario y ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa. Fue diputado también entre los años 1990 y 1992, también por el Movimiento Libertad, y conformó la mesa directiva del periodo 1991 a 1992 como primer secretario bajo la presidencia del doctor Roberto Ramírez del Villar. Finalmente, nuestro último invitado, por favor, doctor Miguel Vega Alvear, podría pasar a la mesa. Es un destacado empresario y líder gremial peruano con una reconocida trayectoria en el impulso del desarrollo empresarial, la promoción y la inversión en el país y la articulación entre el sector público y el sector privado. Ha ocupado importantes cargos en el sector privado, siendo presidente de diversas instituciones empresariales, entre ellas la CONFIEP. Fue senador de la República en el mismo periodo 1990 y 1992 por el FREDEMO. Muchas gracias por estar aquí, estimados invitados. La mecánica del trabajo va a ser la siguiente. Voy a hacer una pregunta general para que cada uno, a partir de sus experiencias, pueda responder y nos pueda compartir mayores conocimientos para poder mejorar en este reto que se nos viene en el año 2026. Dos de los principales fundamentos que fueron esgrimidos durante 20 años para el retorno de la bicameralidad que se logró en este Parlamento fueron mejorar la calidad de los representantes y mejorar la calidad de las leyes. Respecto a mejorar la calidad de los representantes, los sustentos eran de que era imposible, inviable, que un congresista tenga que representar a 250.000 habitantes, que éramos de los países que menos representantes teníamos y con ese tipo de data era insostenible mantener la representación democrática. Respecto a las líneas del segundo sustento, que fue la calidad de las leyes, se decía que con un Congreso bicameral habría espacio para mayor debate, mayor reflexión, máxime si contamos con dos cámaras, con representantes que vendrían de distintos espacios, uno más local, provincial o departamental, y otro entre regional y con una visión nacional. Bajo esos dos fundamentos, quisiera hacerles consulta a ustedes como especialistas en la materia. Considerando que la calidad de las leyes tiene una relación directa con la calidad de los representantes que la elaboran, ¿consideran ustedes que efectivamente un Congreso bicameral asegura la calidad de los representantes y la calidad de las leyes? ¿O es necesario considerar algunos otros aspectos que también podrían incidir en la calidad de los representantes, como por ejemplo los candidatos que presentan los partidos políticos? Gracias.
Gracias. La calidad de la representación está en función básicamente a la materia prima o a los insumos de los que está formado el sistema democrático. Y me refiero a la ciudadanía. Esa calidad va a mejorar en la medida en que se ejerza ciudadanía. Y para esto tenemos que básicamente mejorar el sistema educativo para que todos los peruanos puedan llegar al Congreso de la República. He escuchado en muchas oportunidades decir que para ser congresista, ahora diputado, senador, hay que tener un título académico, doctor, magíster, etc. Nada más lejano de la realidad democrática. Democracia es el gobierno del pueblo y por lo tanto tenemos que ser consecuentes de que el pueblo esté representado justamente en el Parlamento Nacional. Lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de ciudadanía para que todo ciudadano, cualquiera sea su actividad, pueda llegar al Parlamento. O sea, eso no depende, en todo caso, del sistema unicameral o bicameral. La calidad de la representación va a depender básicamente de la calidad de la ciudadanía, que es la que quiere llegar al Parlamento Nacional. Ese es un aspecto muy importante. Por otro lado, con relación a la calidad de la representación, no solamente vemos el aspecto cualitativo, sino el aspecto cuantitativo. El Parlamento bicameral hasta el 92 estaba conformado por 180 diputados y 60 senadores. La relación habitante-representante era adecuada para ese entonces. Hoy, 30 años después, con un Parlamento bicameral de 130 congresistas, somos los últimos, uno de los últimos países en esa relación habitante-parlamentario. Y eso también es calidad de representación. Los frentes cívicos que han surgido a lo largo de todo el país son precisamente la muestra de que la población no se ve representada adecuadamente en el Parlamento Nacional. Y entonces buscan canales de representación en los frentes cívicos que se forman sin ninguna participación del Estado de manera institucional. Entonces, yo creo que es importante mejorar la calidad de la representación, tanto el aspecto cualitativo como el aspecto cuantitativo, y creo que hacia eso vamos con la bicameralidad. En cuanto al aspecto legislativo, la calidad del aspecto legislativo depende mucho también del factor humano y de muchos otros aspectos. El gran problema que hemos tenido en el sistema unicameral, que como bien lo ha destacado el congresista tercer vicepresidente, el doctor Cavero, ya cumplió su etapa para el momento y objetivo político en el que se propuso la unicameralidad. Quizás era necesario que un solo parlamento pudiese hacer todas las reformas que se han concretado en la Constitución del 93 y a lo largo de todo este tiempo podamos haber logrado un desarrollo económico, crecimiento de la clase media, en fin, una serie de bondades que no es materia de análisis en este momento. Pero creo que ya el Parlamento unicameral cumplió esa tarea. Bajo el pretexto del segundo debate, se justificaba la existencia de un Congreso unicameral, pero serán testigos ustedes de excepción que el segundo debate ha sido no precisamente la regla general, sino la excepción se convirtió en la regla. Y eso nos ha llevado frecuentemente a una serie de errores parlamentarios y de errores legislativos que tienen un costo tanto social como económico y político. Puedo dar, por ejemplo, la ley que fijó topes a las tasas de interés y que hoy día el Congreso casi de manera mayoritaria está tratando de derogar, porque obviamente se manifestó en un problema del famoso préstamo gota a gota que ha incrementado la delincuencia. Y como esto podemos dar una serie de ejemplos en los que quizás con ese deseo de sacar la ley y sin una visión de Estado, ¿no? Lamentablemente se aprovechó
la excepción del segundo debate y se aprobaban leyes. La famosa ley Pulpín, que también se tuvo que derogar al día siguiente de haber sido aprobada. Y como estas podemos citar una serie de ejemplos. Entonces, yo creo que el retorno a la bicameralidad no solamente va a facilitar y va a garantizar que los proyectos de ley que tienen iniciativa en la Cámara de Diputados y revisión en el Senado van a permitir un debate mucho más serio, reposado y se legisle seriamente. Siempre he dicho que en un sistema bicameral no hay dos cámaras. Se van a extrañar lo que voy a decir. Hay tres cámaras. ¿Cuál es la tercera cámara? La opinión pública. Porque entre la aprobación en diputados y la aprobación en senadores hay un interregno, donde la opinión pública se forma una idea de lo que se está aprobando en diputados. Acordémonos de la ley de estatización de la banca. ¿Por qué la ley de estatización de la banca prácticamente se cayó? Porque felizmente se formó una opinión pública contraria y en cierta forma se desactivó. Entonces, el sistema bicameral no solamente permite la revisión de la Cámara en la Cámara de Senadores, sino que permite que la opinión pública se forme una opinión en ese interregno que es tan necesario para recoger la opinión pública, ¿no?, expresada en los medios de comunicación o en los colectivos sociales y en los sectores económicos. Eso también garantiza la predictibilidad, porque si yo, ciudadano, sé que se ha aprobado en diputados una ley que me va a afectar, puedo tomar las decisiones convenientes para poder hacer algo, irme del país o quedarme aquí y tener seguridad jurídica. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, congresista Cabero, por su invitación y muy contenta de estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la nueva conformación del Congreso de la República. Nosotros hemos sido siempre partidarios del bicameralismo, de modo que a la pregunta que está vinculada al tema de la representación, yo quiero decir que en principio quiero ser optimista sobre el papel que el Senado va a cumplir y cómo la calidad de la representación debería mejorar. Hay algunos problemas para el proceso que se viene que, sin embargo, digamos, tenemos que con realismo tener en cuenta. Primero, la enorme fragmentación con la que vamos a ir a ese proceso electoral. Porque, claro, el origen de una mejor representación está también en el origen de una mejor selección. Y cuando tú tienes 42 grupos políticos, o quizás 45, o quizás un poco más, de acá al 12 de abril, que no sabemos bien cuáles van a ser sus mecanismos de selección, ya eso es un primer problema. Máxime porque cada uno de esos grupos tiene que hacer un esfuerzo de convocar a 195 personas como mínimo, y sumar un poquito más, porque hay que completar a veces donde hay 3, hay que completar 4, en fin. O sea que estamos hablando de 200 personas. 200 personas por 42, ¿no es cierto? Son 8.000 personas, ¿no? Perdón, son 800 personas y eso hay que ir viendo de dónde, no son 8.000, de dónde van saliendo todos esos candidatos. Entonces, ahí hay un primer problema de la selección. Es verdad que con la valla, aunque sea el 6%, y sobre todo con 30 senadores elegidos en distrito uninominal, porque en 30 jurisdicciones se va a elegir un senador y en una jurisdicción nacional se van a elegir 30 senadores. En realidad, Lima va a elegir 4 y 26 se van a elegir en otras circunscripciones. Pero eso también debería reducir el número de partidos que terminan eligiendo candidatos en las curules concretamente, y eso debería hacer que no haya tanta dispersión como se presentará en la campaña. Pero creo que el tema de la fragmentación es una amenaza contra la buena calidad de los candidatos que finalmente se presenten y los que terminen siendo elegidos. Yo tengo mucha fe en que esos 30 senadores elegidos a nivel nacional en lista única, que corresponderán a distintas fuerzas políticas, espero que no a muchas, o sea, no creo que muchos van a acceder a esos 30 cupos, sean conscientes del importantísimo papel que van a cumplir.
porque creo que lo que el Senado tiene que ser es una suerte de moderador en el debate público, en la vida política nacional. Y creo que el peso cualitativo va a venir por esos 30 elegidos a nivel nacional. E incluso, como es uno por región, probablemente el político del senador de las distintas fuerzas que termine siendo elegida también le dé ese peso. En consecuencia, yo creo que hay dos temas en medio de esta fragmentación que deben ser tomados en cuenta. En primer lugar, la enorme responsabilidad de los partidos y ojalá de los bloques, de las alianzas electorales que se formen, para saber seleccionar con las características que debe tener un diputado y con las características que debe tener un senador, que no son las mismas. Si queremos un Senado reflexivo, un Senado que revisará, hablaremos del tema legislativo en un instante, tenemos que buscar a las personas más idóneas para cumplir esa función, tarea de los partidos, ojalá de los ciudadanos al momento de votar. Pero más importante de todo eso, y con eso termino, que los electos tomen conciencia del nuevo rol que le corresponde. El diputado va a ser un legislador, en el sentido que promueve la ley, pero no va a tener la palabra final. Tiene entonces que tomar conciencia que su rol es político. Y hay que mirar a la Cámara de Diputados como una Cámara política. Y no hay que esperar que de ella salga la gran tarea legislativa, porque es en el fondo una iniciativa. Esa exigencia hay que ponérsela al Senado, ahora que hablemos un poco más de detalle de la tarea legislativa. Y los que vengan elegidos a la Cámara de Senadores tienen que ser conscientes que su rol no es ser el de los parlamentarios pugnaces que interpelan al ministro, que buscan censurarlo porque no tienen esa facultad, sino más bien políticos que cumplen la importante función de reflexión y de equilibrio. Eso entonces supone elegir bien a la gente y que los elegidos y antes los seleccionados tomen conciencia del papel diferenciado que debería iluminar o que debería inspirar el trabajo de ambas cámaras. Todo eso me parece que debería ayudar a mejorar la representación, pero desde luego nada está escrito en piedra y vamos a ver cómo nos va con esta primera experiencia de retorno al Senado, por la que yo estoy muy contento. Muchas gracias. Yo quiero también, en primer lugar, agradecer al doctor Cavero por la invitación al Congreso de la República y a todos ustedes por su presencia. Soy de los que creo que la calidad legislativa es un efecto y no una causa. Y es un efecto de la estructura institucional competitiva. ¿Por qué hay mala calidad legislativa en el Congreso hoy día? Porque no hay una estructura competitiva, es una estructura monopólica, hay una sola Cámara. Lo dije desde el primer día, cuando se introdujo el unicameralismo, y yo me pronuncié manifiestamente en contra, no obstante que Enrique Chirino Soto, que fue mi jefe en el Diario de la Prensa y mi gran amigo y maestro, fue un defensor de la tesis unicameral que al final se adoptó en la Constitución del 93. Por una razón, los monopolios nunca son mejores que la competencia. Ningún producto monopólico es mejor que la competencia. No importa cómo lo regules, cómo lo establezcas, que le pongas 50 supervisoras encima, o Sinermin, o Citran, o si quieren ustedes, o si ley, ¿no es cierto?, va a mejorar la calidad legislativa de nada. Lo único que mejora la calidad legislativa es la competencia. ¿Y la competencia de quién? De los parlamentarios. Pues. Que sean parlamentarios elegidos en diferentes circunscripciones, que respondan a diferentes constituencies y que compitan entre sí. Cuanto más feroz la competencia, mejor. De eso se trata, ¿no es cierto? Así como en el mercado lo que queremos es que la competencia sea la protección máxima al consumidor, en el mercado político lo único que protege al elector es la competencia más despiadada y más extrema que pueda haber entre los parlamentarios. Entonces yo creo en un Congreso sangriento, yo creo en un Congreso que se enfrente, yo creo en un Congreso que pelee, yo creo en un Congreso que luche, que discuta, que haga un problema de cada cosa. Es el Congreso que me gusta, el Congreso en el que vivimos además nosotros cuatro. ¿No es cierto? Es un Congreso, bueno, nos disolvieron, así que no lo hicimos muy bien, digamos, tampoco, pero fue un Congreso en el cual cumplimos, creo yo, una tarea. ¿Por qué me parece importante resaltar este punto? Porque uno tiene la tendencia a pretender anticipar los resultados de la política y no hay suficiente información para poderlo hacer. Nadie puede anticipar nunca cómo va a ser el resultado de una legislatura, porque el resultado de una legislatura es consecuencia de acciones políticas que ocurren fuera del Congreso.
La clave del Senado, en nuestra época, Miguel, tú lo recordarás, porque nosotros estábamos en diputados, tú eras el único que estabas acá, ¿no es cierto?, en el Senado. La clave del Senado era que por ser elegido en circunscripción nacional, hoy día, como bien ha señalado Lourdes, no va a ser así, vamos a tener una lista regional y una lista nacional, el Senado estaba ocupado por los líderes de los partidos políticos y la política se hacía en el Congreso, no fuera del Congreso. El unicameralismo expulsó la política del Congreso y solo dejó coaliciones redistributivas regionales que, anidadas en la Cámara de Diputados, se dedicaron legítimamente cada una a reclamar lo mejor para sus jurisdicciones. Pero no había la compensación, que era el interés nacional de una Cámara que tuviera otra elección y que respondiera a otros intereses políticos también legítimos, para compensar la presión de las coaliciones políticas regionales, que son una esencia de la democracia. Eso no está mal, eso está bien, pero tiene que haber algo que compense. Yo creo, por ejemplo, en un Senado que derogue leyes, no que apruebe leyes. Claro, no se aprobó así en la reforma constitucional, pero me hubiera encantado que la Cámara de Diputados sea la legislativa y el Senado la derogativa. Que el Senado no pudiera aprobar leyes, solamente derogar leyes. Y hubiera sido muy divertido ver a los senadores destruyendo las leyes, las malas leyes de los diputados. Y hubiéramos establecido un nivel adicional de más competencia entre los parlamentarios. Yo creo en la competencia, intensamente. Creo que cuanto más competencia haya, cuanto más se peleen, cuanto más se enfrenten, el resultado va a ser siempre mejor. La competencia siempre mejora la calidad de todos los productos en el mercado económico, y los productos en el mercado intelectual, los productos en el mercado político. Y quiero recordar una anécdota, porque mucho se dice, y termino aquí porque sé que el tiempo es tirano, de que en otros tiempos, cuando tuvimos el bicameralismo, los diputados éramos los atrabiliarios que nos peleábamos con la gente y los senadores era la Cámara reflexiva. Yo quiero reportar una anécdota histórica muy importante, porque no fue tan así, eso de que diputados éramos los incendiarios y senadores eran los reflexivos. Yo diría Manon Tropo, como dicen los músicos. Voy a recordar la vacancia de Fujimori. Era finales del 92, finales del 91, diciembre del 91. Y había un gran debate en torno al presupuesto de la República, que inclusive llevó a la convocatoria de una legislatura extraordinaria muy polémica por parte de nuestro presidente Roberto Ramírez del Villar. Y se produce en medio de ese debate una intervención lamentable por parte del presidente Fujimori en la entrega, en la ceremonia de la Espada de Honor de la Escuela Militar de Chorrillos, en la cual Alberto Fujimori, sería primeros días de diciembre del año 91, pronuncia unas palabras que dice algo así como: el Senado representa el lobby del narcotráfico. Muy bien. Eso produjo una tempestad en este hemiciclo esa noche. Y esa noche, sin debido proceso, sin 10 minutos de discusión, creo que fueron 3, vinimos corriendo de la Cámara de Diputados cuando nos enteramos. A iniciativa de Javier Alborlandini, los senadores encendidos vacaron a Fujimori de la presidencia de la República, sin darle ni siquiera el derecho a la palabra. Recuerdo la intervención de Alborlandini en este hemiciclo, diciendo que un hombre que había acusado al Senado de ser el lobby del narcotráfico no podía ser presidente del Perú y por consiguiente carecía de la capacidad moral. Y el Senado lo vacó. ¿Quién secunda la moción? Otro ilustre senador cajamarquino, Carlos Malpica, que se paró furibundo, y era de izquierda, se paró furibundo y fulminó a Fujimori, que en esa época fingía ser de izquierda. Recordemos que en diputados votaba con la izquierda, ¿no? Y fue vacado. Y pasó a diputados. ¿Y quiénes fuimos los reflexivos, los responsables, los cariñositos? Nos pasamos de tontos, dicho sea de paso, porque nos disolvieron. Los diputados.
Porque de repente nos llega una moción explosiva. Me acuerdo que Bobby comenzó a llamar por teléfono, por el interno, en esa época había unos teléfonos ahí en los escaños, y Bobby comenzó a llamar, vengan a mi oficina, vengan a la oficina, porque claro, había llegado una bomba atómica del Senado vacando a Fujimori, llamando a San Román a juramentar esa noche. Se acababa, no había 5 de abril, no había nada. ¿Qué pasó? Ricardo Letts, Colmenares, del PUM, pistola en ristre, se paró a defender a Fujimori y llamó a la cordura. Fue una maravilla ver al guerrillero con su pistola llamando a la cordura en el hemiciclo de diputados. Y lo fantástico fue que el hemiciclo de diputados aceptó el llamado a la cordura. Recuerdo que Rafael Rey, se produjo todo un debate, ¿no? Inmediatamente se dijo, bueno, a ver un ratito, los senadores nos han mandado una bomba atómica, pero no hay ni debido proceso, a ver un ratito, calma. Y pasó a comisiones. Claro, si lo vacábamos a Fujimori esa noche, no había golpe de Estado, hubiera continuado la democracia. ¿Cómo sería la historia? No lo sé. No habría Constitución del 93 para empezar, porque estábamos bajo la vigencia de la Constitución del 79. Esto para terminar, ¿no? Para traer mi tema nuevamente. No es cómo regulo, es la competencia. El Senado en ese momento fue la Cámara Política. El Senado tomó una decisión radical, vacar a Fujimori en el acto. ¿Quién compensó? Los diputados, que supuestamente el reglamento no decía que éramos la Cámara reflexiva, que éramos la Cámara Política. Las funciones son intercambiables en la política. No importa lo que diga el reglamento, lo que importa es la competencia, mucha libertad para los parlamentarios. No me gusta esto que sean los grupos políticos los que presenten los proyectos de ley. Tiene que haber mucha competencia, mucha intervención, porque el Parlamento tiende a equilibrarse. Y ahí, cuando hay competencia, cuando tienes una segunda cámara, siempre va a compensar los errores de la otra cámara. Y no será tal vez el mejor resultado, pero será el menos malo, que es finalmente, yo diría, como si recordamos la frase de Churchill, por lo menos con el menos malo, ¿no? Con el menos malo de los sistemas deberíamos darnos por satisfechos. Pero muchas gracias. Bien, ante todo el agradecimiento al congresista Alejandro Cabero, quien ha sido quien inspiró esta reunión, y gracias por esta gentil invitación. Yo creo que estamos en un momento definitivamente decisivo para nuestra realidad y nuestro futuro sobre todo. No solo por lo que ocurre aquí, sino por lo que ocurre en la región y sobre todo por lo que ocurre en el mundo. El mundo está cambiando y cambiando aceleradamente. Pero acá hay un común denominador que tiene que empezar a inspirarnos a las 3 respuestas de las 3 preguntas principales de siempre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Entonces, cada decisión trascendental que debemos tomar tiene que venir de 3 respuestas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? La realidad de lo que nosotros pasamos hoy día, digamos, tuvo un origen cuando el Perú tenía 160 años de república, que fue justamente en 1980. En 1979 se convocó la Asamblea Constituyente, presidió por don Víctor Raúl Haya de la Torre, se discutió una reforma importante del Perú y una visión de futuro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? Y diseñaron la estructura democrática en la cual apostamos nuestro futuro. Llegó 1990, apenas, digamos, 10 años del 80 al 90, en el que se pone en debate que esa estructura democrática, esa visión, está con problemas, no funciona. Y deciden, digamos, revisarla. Y revisarla en el sentido de que se dijo por los ya precedentes
y sobre todo el último referido por Enrique Gersi, que precipita una situación política que el 5 de abril de 1992 el gobierno irrumpe con la Fuerza Armada al lado, deroga el Congreso, digamos, sustituye, digamos, no es que deroga el Congreso, sino lo cancela y convoca a una nueva constitución, una nueva elección, cosa que se produjo entre 1901 y 1995. Y heredamos una situación nueva, mientras el Perú no respondía a los requerimientos del cambio que ocurría en el mundo, y menos a reducir la desigualdad producida no solo por, digamos, la realidad geográfica, la falta de infraestructura, sino por no haber ordenado al país en la realidad que estábamos viviendo. ¿Y cuál es la realidad que estábamos viviendo? Que el mundo había desarrollado una relación desde 1890 al 2000, digamos, 1 o 2002, por citar la referencia próxima, en el sentido de que la concentración del comercio en el mundo se concentró en el Atlántico Norte, entre Europa y América. Entonces, las costas de Nueva York, el sur de Canadá, el norte de México, y al frente 7 puertos, 6 puertos que concentraban, bueno, el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, etcétera, y con la incorporación de la Unión Soviética, luego fuimos los que conformaron esta relación que llamamos norte, digamos, este-oeste. Entonces, para un país como el Perú, estando en el América, digamos, del Pacífico, para poder comerciar, poder vender, o sea, vender significa poder obtener recursos por lo que podemos producir y desarrollar, y tenemos que llevarlos a donde el mundo tiene la demanda. Y la demanda se comienza a concentrar de 1890 a 1970, en estos 80 años, en el Atlántico Norte. O sea que para vender, nosotros teníamos que decir, baja al Estrecho de Magallanes, da la vuelta, sube por la Argentina, sube por el Brasil, pasa a Centroamérica, vende. Por lo que ahí están comprando los países europeos y ahí está comprando los países de América del Norte. Y entonces uno decía, ¿qué vendo? ¿Qué produzco? No, pero si Perú tiene unas condiciones geográficas, produce café, produce algodón, produce azúcar, produce maíz, y comienza la agricultura a crecer, pero la Argentina produce lo mismo, el Brasil produce lo mismo, entonces, pero siembren café, Puno, imagínense el futuro que tienen. Y la gente entre Cusco y Puno, aprovechando unas condiciones extraordinarias, hemos tenido el valor de tener el café más rico del mundo, reconocida en la región de Puno y Cusco. Pero véndelo a donde está la demanda, no, porque Brasil es el gran productor de café en el mundo, porque también lo produce la Argentina. Entonces, ¿qué vendo finalmente en Nueva York? Entonces, hemos perdido en nuestra república respuestas a lo que el mundo nos está dando oportunidades. ¿Y qué ocurre en la realidad que estamos viviendo ahora? Que entre 1970 y el 2020, el mundo produce una migración del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. En esos años ha habido un fenómeno extraordinario, que al final de cuentas son 40 años, pero los 40 años en el que de Nueva York pasamos a California. En California desarrolla y crece y se consolida Long Beach, el puerto mayor, lo hace Manzanillo en México, el canal de Panamá que se construye en 1905, facilita un tránsito del este-oeste, y resulta que para nosotros aquí en el sur del Pacífico, a cifras del 2020, el 70% de la demanda mundial del comercio migró del Atlántico Norte al Asia-Pacífico. Y entonces,
estamos desde 1920 discutiendo, pensando qué hacemos, cómo lo logramos, si el mundo ya cambió y el mundo cambia a una velocidad muchísimo mayor de la que cada siglo que evolucionamos crece. Y entonces estamos hoy día enfrentando 2020, 2050. ¿Qué vamos a hacer estos 30 años? Donde el mundo ya no es norte-sur, sino este-oeste, está frente al Perú. Y por esa razón, China ha venido y dice, bueno, hay que buscar aquí porque nosotros somos los compradores. Y está aquí la India, porque las cifras en la reunión que he tenido el honor de participar en el 2021 en Nueva York, mirando este futuro, se dijo, el 2030 China será el país de mayor Producto Bruto en el mundo y será la economía con mayor demanda. Y la India, el 2050 será el país que supere a la China, porque China el 2030 será siempre un país de 1.450 millones, tendrá una clase media de 220 millones hablando inglés y de una clase media obviamente de 400, 500 millones. Pero la India se prepara desde hace años, que fue lo que se dijo en el 2021, para ser el mayor país del mundo, porque el 2050 está proyectado a ser un país de 1.650 millones de habitantes y una clase media de más de 500.000 de personas hablando inglés. Y será un poder muy grande. Entonces nosotros en el Pacífico tenemos ahora a una China y a una India, y junto a ella hay otros 20 países de la América. ¿Qué hemos hecho desde el ámbito privado? Dentro de la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias y los 24 gremios que integramos la CONFIEP, entidad que me alegro, bueno, tengo la razón de ser el expresidente más antiguo de la Sociedad Nacional de Industrias y de la CONFIEP, de la cual fui su cofundador. En esta realidad estamos procurando que lo que hemos logrado en estos últimos 20 años es tener 22 tratados internacionales de comercio con los países que conforman el Asia-Pacífico. Y por lo tanto, el mercado está frente a nosotros, el instrumento legal que nos permite tener el beneficio comercial está frente a nosotros, pero el país está gobernando el día y no sabe si puede contestar qué va a pasar en enero del próximo año. Y nosotros, bueno, con la ilusión tenemos elecciones como única respuesta. Y entonces todos los posibles inversionistas que pueden venir al Perú se preguntan, entonces tenemos que esperar a enero del próximo año para saber qué va a hacer el Perú. Y dicen, no, es que va a haber elecciones en abril y va a haber cambio de gobierno el 28 de julio. Entonces, soy banco y digo, no te metas, no intervengas, porque hay un riesgo enorme, tenemos que saber quién va a gobernar, qué va a pasar. Ah, ya, entonces hay que esperar hasta el 2027. ¿Qué? Ese fenómeno es el que nos está dañando internamente. Nosotros tenemos que tener respuestas ahora. Me parece extraordinario estar aquí y decir, bueno, ha habido una decisión política. El Perú necesita restaurar una bicameralidad porque la democratura que ha generado en la derogatoria del Senado de 1991 no ha traído beneficios. El Perú ha perdido representatividad. Las regiones que eran, digamos, áreas económico-comerciales diseñadas para una estructura política, sobre todo para la educación y la salud, lo convirtieron en 24 presidentes, en 24 países casi dentro del Perú, y nos tienen que no podemos gobernar, no podemos proyectar, porque estamos atracados en una discusión diaria todos los días. Entonces, el momento que estamos aquí es para decir, nos estamos jugando el futuro del Perú, reaccionemos. Sabemos que a diferencia de lo que ocurrió el siglo XIX y XX, este siglo nos ha dado el beneficio
que los 22 países que conforman el 70% de la demanda mundial del comercio, solo nos separa el mar. Y concluyo este comentario recordando una frase que tuve el privilegio de escucharla personalmente a Lucho Banquero, cuando dijo en 1970 y tantos, bueno, murió en un 1 de enero, y dijo: Miguel, señores, el futuro del Perú está en el mar, y eso es el Pacífico. Esperemos jugarnos en favor de ese futuro. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la segunda ronda de preguntas, segunda y última. Efectivamente, todo cambia demasiado rápido, y desde el año 1990 a la actualidad han pasado 35 años, y las realidades de ese entonces a la realidad de ahora son bastante distintas, como bien lo ha explicado el exparlamentario Vega Alvear, pero también hay otras cosas que se han presentado que son necesarias considerar, como por ejemplo las nuevas tecnologías, el Internet, la inteligencia artificial. Las sesiones ahora son algunas semipresenciales, existen ya las sesiones virtuales en el Parlamento unicameral. Y mi pregunta va ahora en ese sentido: ¿qué de lo aprendido, qué de lo visto, qué de lo desarrollado en el Parlamento del año 1990-92 podría aplicarse a partir del año 2026 con el nuevo bicameralismo, con una coyuntura social, económica, política distinta, pero además con el uso de las nuevas tecnologías? ¿Cómo hacemos para que las nuevas tecnologías sirvan de manera efectiva para el ejercicio de la calidad de la representación y de la calidad de las leyes? Máxime si consideramos, por ejemplo, y esto lo voy a decir ya como una preocupación personal, yo estoy ejerciendo la Secretaría Técnica de hace varios años y he podido observar que desde 2020, que empezó la pandemia, se empezaron a implementar las sesiones virtuales, que estuvieron funcionando bastante bien, pero a partir de este periodo parlamentario ha pasado algo que no se había suscitado cuando empezaron el uso de la plataforma Teams como medio para hacer las sesiones virtuales. Una de ellas es que cuando se dan sesiones semipresenciales, la mayoría de los congresistas optan por esa modalidad. Evitan venir de manera presencial y lo hacen a través de la plataforma Teams, y es totalmente válido. Pero además también las votaciones, que hay dos formas de votar, uno es prenden el micrófono y dicen a favor, en contra o en abstención. Se ha presentado otra modalidad que no está escrita, no hay normativa al respecto y que solamente lo está validando la práctica parlamentaria. Y me refiero al voto por escrito en la plataforma Teams a través del chat de la plataforma, en la que podemos saber que efectivamente alguien ingresó por la cuenta del congresista, pero no podemos saber si efectivamente quien votó fue el congresista o no. Esa es una preocupación respecto de cómo se está ejerciendo la calidad de la representación y cómo así aseguramos la calidad legislativa cuando existen estas nuevas tecnologías. Y también he podido presenciar que son 24 comisiones ordinarias actualmente, y además hay unas tantas más en especiales e investigadoras. Entonces, los congresistas están en 2 o 3 comisiones a veces de manera simultánea, lo que la virtualidad lo permite. Pero mi pregunta es, ¿eso acaso no afectaría un poco la concentración del congresista en el tema que se debe debatir en una sesión? ¿Cómo hacemos para que las nuevas tecnologías ayuden y refuercen más bien la calidad de la representación y la calidad de las leyes? Gracias. Con relación a esta pregunta, es necesario poder establecer, recordando cuál era la estructura del Parlamento bicameral hasta los 90. El Parlamento bicameral que nosotros conformamos era un Parlamento bicameral de cámaras gemelas. Ambas cámaras tenían iniciativa legislativa. Los proyectos ingresaban por diputados, ingresaban por senadores. Competían senadores y diputados en la iniciativa legislativa. Y esto generaba, pues, una congestión enorme en la agenda parlamentaria. Había parlamentarios que eran hermanos, un hermano hacía el proyecto de ley, lo presentaba en senadores, y el otro hermano de diputados lo presentaba en diputados. Obviamente había una competencia, se estaba desperdiciando tiempo,
Yo era primer secretario de la Cámara de Diputados y manejábamos la agenda con el doctor Ramírez del Villar y en realidad teníamos grandes problemas en el tema que generaba este tipo de bicameralidad, de cámaras gemelas. El doctor Gersi también ha referido, por ejemplo, la decisión del Senado de vacar a Fujimori. El Senado también tenía una injerencia política. Eran cámaras gemelas, competían entre sí. En el aspecto legislativo, en el aspecto de fiscalización. Y eso creo que ha sido superado. Y eso se repitió en la Constitución de 1920, la del 33 y la del 79. Ahora hemos ido a un sistema distinto, que es un sistema que en la doctrina se conoce como bicameralidad imperfecta, donde cada cámara tiene competencias privativas. Y creo que ha sido un acierto. Esto, ayudado con la tecnología, va a ayudar mucho para que el trabajo legislativo sea más eficiente. Nosotros a lo mucho teníamos un micrófono, teníamos un teléfono fijo y en algún momento empezaron a surgir los BIP, nos dieron unos ladrillos que eran celulares que no nos permitían comunicar con nadie y no teníamos computadora. La computadora era un objeto que no se conocía. Y además no teníamos oficinas adecuadas. Yo compartía una oficina con otro diputado, con una sola secretaria que está presente aquí precisamente y que no me va a dejar mentir, y una serie de ayudas que comparadas a las que hoy, con la tecnología moderna, la inteligencia artificial, van a mejorar enormemente. Pero yo quiero hacer aquí una anotación importante. La reforma de retorno a la bicameralidad, que me parece adecuada, no es perfecta, es perfectible, ha convertido a la Cámara de Senadores en una Cámara que prácticamente tiene la última palabra. La Cámara de Diputados es la de iniciativa, pasa a senadores, aprobada en diputados, y senadores tienen la alternativa de aprobarla, rechazarla o modificarla. Si la rechaza, se archiva y ahí quedó. El congresista Cabero, y he tenido la oportunidad de emitir un informe por escrito ante la Comisión de Constitución, en el sentido de que es necesario reformar la reforma de retorno a la bicameralidad. ¿Para qué? Para introducir algo que es muy fundamental en el sistema bicameral, sobre todo cuando se trata del sistema de cámaras con competencias privativas, o sea, el sistema imperfecto. La Cámara de Senadores tiene la facultad de insistir, como la tiene también diputados. Si senadores rechaza, la Cámara de Diputados con 2/3 puede insistir. Y eso no está en la Constitución. Se tiene que reformar. Es bueno que todavía se pueda hacer algo porque esto no va a afectar en absoluto al tema electoral, porque es otro aspecto, ¿no? De tal manera que es necesario que ese proyecto presentado por el congresista Cabero, que está en la Comisión de Constitución, permita aprobar la insistencia con 2/3, tanto para que diputados insisten en su proyecto original, como para que el Senado insista en su rechazo con 2/3. Eso es muy importante, porque de lo contrario no vamos a tener un mecanismo que permita establecer un sistema de equilibrio dentro del Congreso de la República. En este momento, el sistema que se ha aprobado es un sistema asimétrico, donde el Congreso, el Senado de la República tiene mayor hegemonía, y eso no es conveniente, porque podríamos estar ante la dictadura de un Senado, donde además, con lo anotado por el doctor Gersi y la doctora Lourdes Flores, en el sentido de que vamos a tener una composición diversificada en el Senado de senadores regionales y nacionales, pueda que no se pongan de acuerdo, y entonces el trabajo se va a dificultar. ¿Tenemos la tecnología? Sí, pero en este momento lo que falta es establecer un mecanismo de insistencia que no se puede poner vía reglamento, porque eso es parte del sistema de pesos y contrapesos en el interior de las cámaras. No puede ser por reglamento. Lo que sí se puede poner en el reglamento es la conferencia.
La conferencia es en la reunión de representantes de ambas cámaras para que puedan debatir algunas diferencias en el proceso legislativo y que no es vinculante, pero que pueden facilitar la aprobación de una ley en un determinado tiempo. Entonces, yo creo que se dan todas las condiciones, pero es necesario aprobar la insistencia dentro del texto constitucional, como está establecido en la Constitución del 20, la del 33 y la del 79, con la única diferencia que la Constitución del 33 establecía que la insistencia del Senado tenía que ser acordada en Congreso, no en el Senado con una mayoría calificada. Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta. El doctor Urriola acaba de explicar con mucha claridad cuál es la diferencia más importante entre lo que nosotros vivimos con el texto de la Constitución del 79, antes del golpe de Estado y antes de la eliminación del bicameralismo, y lo que hoy se ha planteado, que lo resumiría así. En el régimen antiguo, las leyes nacían de las dos cámaras, pasaban a la otra cámara, podía ser aprobada o rechazada, podía modificarse y la Cámara de Origen podía insistir en su proyecto, ¿no es cierto?, con unas votaciones calificadas. Eso en el esquema actual no va a ocurrir. Del Senado no va a poder nacer una ley, la ley tiene que nacer de diputados. Y a su vez esto va al Senado, o sea, la prueba de diputados, después del debate, me voy a referir a un minuto, viene el Senado y el Senado tiene la última palabra, como muy bien acaba de escribir Óscar. No sabía que había un debate sobre el tema que supondría una nueva modificación constitucional. Perdón, ¿cómo se resolvían antes los problemas que surgían? Pues, se producía lo que Óscar ha llamado, y Enrique acota muy bien, conferencia. O sea, se buscaba que las dos cámaras que habían tenido puntos de vista distintos se junten en una conferencia para superar el impasse y aprobar la ley. Ya. Yo no sabía que estaban discutiendo la posibilidad de volver a la insistencia, porque me parece que lo que se quería hacer era un ensayo distinto. Un ensayo que efectivamente le da un superpoder legislativo al Senado y disminuye mucho el poder legislativo de la Cámara de Diputados. Y tiene sus bemoles, tiene cosas buenas, simplifica el proceso, tiene cosas malas que le da a una Cámara un poder mucho más fuerte que la otra en materia legislativa. Se supone que el contrapeso a eso es que esta Cámara de Senadores no tendría, por ejemplo, la posibilidad de interpelar o censurar a un ministro, con lo cual el peso político de la Cámara de Diputados es mayor que el peso político de la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, vamos a partir que se quede el esquema actual. Si se modifica, probablemente haya que ir al tema de la conferencia. Si se mantuviera un sistema en que la Cámara de Diputados presente el proyecto de ley y la de senadores la apruebe y es palabra final, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Imaginemos que esa ley va y el Poder Ejecutivo observa esa ley. ¿Quién ve la observación? Imaginemos además que el Senado cambió radicalmente la ley que vino de diputados. Si el Poder Ejecutivo devolviera la ley a diputados, los diputados dirían con toda razón, perdón, esa no fue la ley que yo aprobé, esa es la ley del Senado, ¿no? Porque el Senado la podría haber cambiado sustantivamente. Yo diría que si el esquema se mantiene, la observación tendría que venir al Senado y la observación tendría que ser votada con insistencia o no en el Senado, porque si no los autores de la ley dirían, a mí no me metas en este lío, yo no he aprobado esa ley. Si se modifica, ya tendríamos que volver al sistema antiguo. Ok, entonces es un primer tema el de la observación. Pero vamos a la calidad legislativa que motiva esta conferencia, que es tan interesante. Se criticó mucho en nuestro tiempo el que estos sistemas de envío y de reenvío dilataban mucho el proceso legislativo. Ahora bien, Enrique ha planteado un tema interesante cuando dice yo hubiera pensado en un Senado derogador. Y esa es una pregunta que hay que tener permanentemente en mente. ¿Es mejor el Parlamento que dicta muchas leyes? Me pareció muy interesante el cuadro que presentó el oficial mayor. Yo no creo eso. Yo no creo que en un país que estamos sobreregulados, el gran Parlamento y el gran parlamentario sea el que pueda decir yo he presentado no sé qué cantidad de leyes y el Congreso ha aprobado una cantidad de leyes. Y eso no termina de calar en la opinión pública suficientemente. En nuestro país no necesariamente necesitamos más leyes. La sobreregulación nos ha hecho mucho daño.
Por ejemplo, a mí me parece una de las tareas más nobles que ha hecho este Congreso es esa comisión que a lo largo del tiempo, no sé si ya terminó su tarea, creo que no, porque es muy difícil, ha ido viendo qué leyes han sido tácitamente derogadas, pero están todavía ahí en el sistema legislativo. A propósito de la calidad, doctora, ese me parece que es un tema, por ejemplo, muy importante. Se dicta una ley tal sobre la materia X, deróganse todas las leyes que se opongan a la presente ley. ¿Ah, sí? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? Y tenemos miles de leyes. ¿Qué podría la inteligencia artificial, la tecnología aportar? Buen conocimiento para que efectivamente cada nueva materia sobre esa legible suponga la inmediata, expresa derogación de la cantidad de leyes que están vigentes, no están vigentes, están ahí en el sistema jurídico, pero son este enjambre legal del que no salimos. O sea que la idea de un Congreso que derogue leyes, que no aumente innecesariamente las leyes, es importante y creo que ahí la tecnología es muy importante. Ahora, y con eso termino. Yo no creo creo por supuesto en el valor de la tecnología y lo que Óscar ha descrito es un salto cualitativo de lo que hoy día tienen, pues ¿no es cierto? Hay mucho más información y eso es valiosísimo. Pero queridos amigos, el Congreso de la República es un órgano político y es un órgano de debate. Nada puede reemplazar al buen debate. Nada debería reemplazar al buen debate. Yo he sido parte del Congreso de largos debates y aprendí a hablar en 5 minutos y por eso estoy hablando ahora además a partir del CCD, ¿no es cierto? Cosa que también es una virtud, déjenme decirles, ¿ah? Acostumbrarse a hablar poquito también es buena cosa. Pero el debate parlamentario es muy importante. El debate técnico en la comisión, debidamente asesorado, debidamente dotado de información. El debate en el conseno del hemiciclo, donde se discute. No sé si es necesario 2 debates, como se nos ha propuesto, no sé si eso necesariamente así, pero un buen debate es importante. Y quizás tiene razón lo que dijo el oficial mayor. Concluido el debate, no hay que acelerar la redacción. Yo he sido 2 veces presidente de comisión de Constitución y Energía y Minas, y aprendí el arte de redactar en el aire. O sea, mientras la gente va debatiendo, uno va escribiendo y tiene el texto alternativo y termina el debate y señores, pónganse. Pero esa no es la mejor técnica legislativa, porque no tienes la serenidad de meditar un día, unas horas, el reposo necesario para que la ley se redacte. Finalmente, concuerdo con lo que ha dicho Óscar Urbiola, que para el proceso bicameral, aunque vaya en esta primera instancia, vamos a llamarle, y revisión final del Senado, va a pasar por un filtro de la opinión pública que también es importante. De repente para destrozar la ley, de repente para poner al Senado, ¿no es cierto?, en salmuera de lo que va a hacer, pero la opinión pública sin duda va a ayudar a todo eso. Entonces, el proceso legislativo hay que manejarlo con un poquito más de prudencia. Creo que la tecnología ayuda mucho. En ningún caso creo que eso debe cercenar el buen debate. Hay que tener un sustento que la tecnología hoy te brinda y que los asesores, sobre todo, deben aprovechar. Y creo que eso nos debería tratar de ayudar a que en el siglo XXI el proceso legislativo no sea tan abundante, sino de mejor calidad de leyes, con más información de la que gracias a Dios hoy se dispone, y eso ayuda mucho al trabajo parlamentario. Muy brevemente, porque sé que estamos cortos de tiempo. La tecnología, por supuesto, es importante y ayuda, pero la tecnología es solamente un medio. Lo importante, con la ayuda de los medios modernos más apropiados, son los contenidos. Y acá creo que la principal amenaza de la función legislativa siempre lo ha sido, es lo que llamaban en mi época el plagio creativo, ¿no? Esta tendencia que existe a importar leyes, a buscar en la experiencia internacional una norma, ¿no?, y pensar sin un mayor análisis en que puede ser adoptada al Perú. Este camino legislativo, que es sencillo, porque es más fácil ahora con la tecnología aún más, recurrir a una base de datos internacional a ver cómo se legisla, por ejemplo, el divorcio en el mundo, y en base a la legislación comparada proponer una alternativa parecida para la legislación peruana. Pero ahí hay un problema muy importante que, como viejo profesor de análisis económico del derecho, quisiera mencionar, que tiene que ver con la calidad legislativa. Las normas son un mercado no monetario en una sociedad. En toda sociedad hay normas, que pueden ser leyes, reglamentos, ordenanzas, que pueden ser positivas
o consuetudinarias. La gente escoge las normas y se desplaza de un mercado normativo a otro en función de los costos y beneficios de las normas. Un grave error del legislador, y yo lo he sido alguna vez, es pensar que las normas son gratuitas, y eso no existe. Toda norma es costosa, cuesta en términos de tiempo y en términos de información. Entonces, si hacemos normas innecesariamente complejas, por ejemplo, basados en la experiencia internacional, no es lo mismo legislar para la Unión Europea que legislar para el Perú. Empezando, el ingreso promedio de la Unión Europea no es el ingreso promedio de un peruano. Por consiguiente, lo que sacrifica un europeo para cumplir con la ley es siempre mucho menos que lo que sacrifica un peruano para cumplir con la ley. La ley en Europa va a ser siempre más costosa de cumplir que la ley en un país pobre como el Perú. Y la obligación del legislador no es legislar para un europeo, sino legislar para un peruano, lo que nos obliga a establecer el estándar a partir de la realidad, no a partir de la importación de leyes. Quiero dejarles una nota muy importante ahora que hablamos de eficiencia. El mercado normativo es elástico, no es inelástico. Yo no sé por qué los parlamentarios, y esta es una discusión que he tenido en muchos parlamentos del mundo, los parlamentarios creen que el mercado normativo es inelástico. ¿Qué significa cuando algo es inelástico? Se dice que algo es inelástico cuando el precio no afecta a la demanda. Y eso no es verdad en el caso de las normas. Una norma muy costosa se consume menos, pues, es decir, se obedece menos. El mercado normativo es elástico. Si tenemos normas muy complicadas en términos de tiempo e información, se cumplen menos que las normas más simples en términos de tiempo e información. Entonces, cuando estamos hablando de los contenidos normativos, lo más importante, y nunca se entendió el sentido del análisis costo-beneficio, que ponen en las leyes, dicen, no le roba gasto al Estado. ¿Quién dice que eso es un análisis costo-beneficio? Cuando creamos esa vaina, me acuerdo que la discutíamos en el ILD hace años y la adoptaron a partir de la Constitución del 93. Esa no es la idea. La idea es analizar las consecuencias de las normas. Y si las normas incrementan el costo de la legalidad, por ejemplo, ahora que se habla de la formalización, es lo peor que te puede ocurrir. Miren, más ha hecho por la formalización en el Perú una aplicación de un banco que todos ustedes usan, llamada Yape, que todas las leyes del Congreso peruano. La tecnología, claro, utilizada de una manera inteligente, sencilla, rápida, ha permitido incorporar al sistema bancario a 19 millones de usuarios sin ningún costo, es prácticamente sin ningún costo. Bueno, mutatis mutandis, como decimos los abogados, cambiando lo que haya que cambiar. A la hora que hablamos de calidad legislativa en nuestros procesos, lo que tenemos que tratar es de entender desde un primer momento, ser conscientes de que toda legislación es costosa, que el resultado va a afectar la conducta de las personas, que el mercado normativo es elástico. Si hacemos leyes muy complicadas, se van a obedecer menos. Si hacemos leyes sencillas, rápidas, se van a obedecer más. Y por consiguiente vamos a mejorar los productos normativos que se introducen en el mercado por parte del Congreso. Y creo que eso termina siendo muy importante. La tecnología ayudará en ese proceso, pero no va a sustituir la capacidad creativa de los parlamentarios. Y esa función, ¿no es cierto?, es fundamental que se lleve a cabo de la manera más dinámica, política y responsable posible. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Bien, bueno, yendo a temas puntuales, básicamente la Cámara de Diputados tiene una función representativa de todos los, digamos, los espacios políticos que representan. Y el Senado tiene una función de ordenar y pensarlo como una unidad, el Perú, para que haya armonía y haya consecuencia y beneficio de lo que se quiere legislar. Pongo un pequeño ejemplo. El 40% de las escuelas públicas del Perú no
tienen agua potable, los baños. El 39% no tiene enchufes de las escuelas públicas del Perú en las escuelas. Y el mundo de hoy nos obliga a que no haya persona que esté ajena a una formación que pueda usar el acceso tecnológico de los recursos. No puede haber alguien hoy día sin acceso a la luz para poderse educar, comer, vivir y desarrollar. Y me pregunto, ¿quién en el Congreso piensa la importancia de que el 40% de las escuelas públicas del Perú no tienen enchufes y no tienen agua potable en los baños? ¿Quién resuelve el problema de una vez? El gobierno no, el gobierno cambia, cada 3 meses hay un ministro nuevo, todos los días hay otras prioridades. Entonces se necesita una estructura de un Congreso de la República que representa a toda la nación, tomar posiciones que vayan a soluciones nacionales. Solo pongo este ejemplo porque podría poner 20 de lo que habría que hacer y no se hace. Entonces creo que este aporte que este Congreso permite finalmente darle al país, de darle, digamos, de recomponer al país con la iniciativa de devolverle al Perú un Senado, creo que es una de las decisiones más trascendentes de lo que se verá juzgado en la historia la labor del Congreso actual. Por eso renuevo la felicitación al congresista Alejandro Cabero y agradezco que nos hayan dado participación. Los tiempos nos exigen ser muy breves y solamente he querido hacer unas referencias, pero el tema es largo y grande porque tenemos, es decir, tantas cosas por hacer en el Perú y requiere necesariamente eficacia, orden y tener claro a dónde vamos, qué queremos y cómo lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores invitados. Gracias por todo. Tenemos algunas, ya para terminar, algunas personas del público han hecho sus preguntas. Debido al tiempo que ya tenemos que terminar, solamente voy a elegir 2 generales para que cada uno los pueda responder. Una de esas preguntas es, después de haber escuchado los beneficios de la bicameralidad, ¿qué riesgos y desafíos podrían aparecer en este nuevo sistema? Y una segunda pregunta del público es, ¿cuáles son los primeros cambios que la población podría percibir con la implementación de este sistema bicameral? Gracias. Bueno, el riesgo natural de toda institución en el sistema democrático es de que no funcione. Y básicamente quienes lo hacen funcionar son las personas que van a acudir a estas instituciones. Y esta decisión básicamente está en manos del electorado. En el electorado y su participación política a través de los partidos políticos. De tal manera que en toda institución, en toda sociedad, siempre hay riesgos, pero creo que evidentemente el sistema bicameral que estamos adoptando va a permitir mejorar enormemente el trabajo de un sistema unicameral que ya cumplió su función, y que en todo caso el incremento incluso de la representación parlamentaria en número va a permitir que la población se vea mejor representada, pero creo que ninguna institución está libre de riesgos si es que no se toman decisiones de manera responsable, consciente, y esto es básico para que tomemos en cuenta todo lo que pueda pasar en el proceso electoral que ya se ha convocado, a fin de que las decisiones de los ciudadanos sean las más adecuadas para llevar tanto a la Cámara de Diputados como al Congreso de la República a los ciudadanos que estén debidamente calificados con una vocación de servicio para hacer funcionar las instituciones tal como están concebidas en la doctrina o en la teoría. Y en cuanto el otro tema es los cambios, bueno, ya he señalado un cambio importante
para que pueda funcionar el sistema bicameral, que es el sistema de insistencia, que creo que sin eso tendríamos un Senado que podría generar un desequilibrio entre los dos órganos del Congreso de la República, que no es conveniente y que todavía… Funcionarios del Congreso que hoy nos acompañan, los partidos políticos que tenemos que elegir a los representantes o a los futuros candidatos, los candidatos en sí mismos, que si los que creemos en esto hemos apuntalado a que existe un Senado, es para que se produzca un cambio positivo y la gente recupere confianza. Y creo que varias de las cosas y las ideas que hemos conversado son importantes. El riesgo es que eso no ocurra y que la ciudadanía, repito, diga otra vez lo mismo, pero con más gente, más descrédito. Eso sería fatal y creo que hay que hacer un esfuerzo ciudadano, incluyendo los medios de comunicación, para que eso no ocurra. Y en cuanto a los cambios, creo que todo esto va a significar un cambio muy importante. Va a ser uno de esos cambios estructurales que vamos a tener que producir el 26. El próximo año vamos a tener, con el nuevo gobierno, yo creo que va a tener que hacer en muchos campos cambios muy radicales. Uno de ellos es el funcionamiento del Congreso, otro va a ser el Poder Judicial, otros van a hacer cambios en materia económica, otros van a ser reformas sustanciales en el aparato del Estado. No es un gobierno para mejorales, es un momento de cambios importantes. Razón por la cual creo que esa es la envergadura de lo que estamos tratando y quienes tenemos confianza en el bicameralismo tenemos la esperanza que más bien un nuevo Senado, una Cámara de Diputados con un concepto distinto puedan ayudar en ese proceso de cambio que será vital el Perú. El 28 de julio del año 2026 yo tengo la esperanza que en el Perú comencemos realmente un proceso de transformación muy profunda en una nueva era nacional y sin duda en una nueva era global en la que no podemos quedar al margen. Todo eso es lo que creo que está de por medio y por eso hay que ir con mucha responsabilidad a este proceso y siempre con ilusión, no pensar que el tema está… pero con mucha responsabilidad para poder elegir a las personas idóneas que permitan ese cambio. Muchas gracias. Muy rápidamente, efectivamente, yo coincido. El riesgo principal es político. Ya el Senado fue utilizado por los enemigos de la democracia en una oportunidad para desacreditar al Congreso, básicamente con el argumento manido, pero que a veces surte efecto demagógicamente, del gasto, que es un doble gasto, que hay 130 señores, que ahora va a haber 60 personas más, y que los honorarios, los sueldos, los gastos de representación, los asesores, los asistentes, el gasto público se incrementa inútilmente, que es una cháchara. En el Congreso la gente se dedica a discutir, que pierden el tiempo y que es muy costoso. Ese argumento es peligroso, es el argumento que siempre se usa por lo demás en contra del Congreso. Tenemos que estar prevenidos, es indispensable que la experiencia funcione, hay que poner mucho empeño y sobre todo adelantarse políticamente a lo que va a pasar. La austeridad es fundamental en el Congreso, ¿no? Trabajar de una manera transparente es fundamental en el Congreso y tiene que ser implacable el Congreso. Cualquier falta ética, la más mínima, tiene que tratarse con una dureza extrema. No se puede pasar por agua tibia ningún problema, porque eso desacredita enormemente ante la opinión pública. Es muy importante que en eso el Congreso sea proactivo. Yo soy de los que creo que el Congreso ha ido fortaleciéndose. Es curioso, ante la opinión pública no es popular, pero sí ejerce mucho poder. Y con un Senado hiperpoderoso como el que vamos a tener, el Congreso va a tener mucho más poder inclusive. Entonces es muy importante cuando uno tiene poder saber usarlo, ¿no? Lo peor cuando uno tiene poder es no usarlo, porque le ocurre lo que nos pasó a nosotros el 5 de abril, ¿no? Hay que usar el poder, pero usar el poder democráticamente implica responsabilidad e implica un gran compromiso democrático. Eso es indispensable a la hora de legislar. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Bien, creo que hay un consenso, por lo menos en el común denominador de lo que estamos aquí y que han inspirado al Congreso actual pensar en restituir las dos cámaras. Yo creo que es indispensable que el Perú
recupere un Senado y lo recupere porque la función mayor de los representantes, tal como está estructurado el Congreso de hoy, vienen trayendo la voz representativa de su región y sus compromisos son su región. Y uno termina preguntándose, ¿y quién piensa al país como unidad? ¿Quién ve el orden? ¿Qué es lo que se puede o no se puede desarrollar? Y esa labor es indispensable, sobre todo por lo que ya he mencionado, que el eje del mundo ya no es norte-sur, es este-oeste y esté frente a nosotros. Y eso es 2020-2050. Estamos en el 2025, ya perdimos 5 años. Quedan lo que queda. Después del 2050, el mundo será otro y las oportunidades ya no serán las del Perú. Nos estamos jugando el futuro del Perú ahora. Y esto es una responsabilidad que no podemos nosotros dejar de lado. Y lo segundo a ello es, hoy día el Perú está estructurado políticamente en 24 regiones, pero el Perú en realidad en este escenario este-oeste como se encuentra el mundo, el Perú tiene 3 espacios geoeconómicos, que son el norte, el centro y el sur. Cada uno de esos espacios tiene que tener la prioridad de su integración territorial, porque tiene que ver el tema portuario, tiene que ver el tema de la carretera, tiene que pensar en el tema del ferrocarril, tiene que pensar en el tema de poder dragar los ríos para que pueda usar la vía de los ríos. No olviden que el Perú, digamos, ha tenido 3 licitaciones para poder dragar los ríos, porque, por ejemplo, Brasil es un país que ha dragado sus ríos. El río Madeira, que vincula a Brasil, el principal, en la ciudad de Portobelo, que es donde viene la gran producción agropecuaria del maíz, el algodón, el azúcar, el café, etcétera, sale de Portobelo y va a donde está la demanda, o ha estado la demanda, en el Atlántico Norte de Nueva York. Entonces, sube hasta la ciudad de Itacoatara, que se encuentra el río Solimões. Solimões en Brasil es el Amazonas. Amazonas se llama en Perú y Solimões en Brasil. Uno dobla a la diestra y sube para vender a Nueva York. Pero ahora el mundo que cambió, este mundo 2020-2050, Brasil dice, hay que voltear a la izquierda. Llegó a Itacoatara y el Solimões llegó a Tabatinga, la frontera con Perú. Y esa realidad, que la vengo viviendo desde hace 15 años, o 20 en realidad, fundé la Cámara Binacional Perú-Brasil solo con ese fin, de que el Perú nunca ha dragado sus ríos. Cuando digo dragado, es que Brasil, el río Solimões, lo draga. Y al dragarlo hace años, ha permitido que una plataforma, así como fuera un espacio de esa naturaleza, es una plataforma que lleva 60.000 toneladas de carga. Y estas 60.000 toneladas de carga tienen 2 motores, 2, para empujar ello, que equivalen a decir, son 170 camiones de 30 toneladas cada uno en una carretera. En el agua, esta plataforma lleva los 170 y tiene solo la gasolina y el combustible de 2 motores. Y el Perú, dices, ¿y Perú por qué no draga sus ríos? Efectivamente, he luchado desde el 2012 en adelante. El Perú tuvo 2 licitaciones, la tercera fue el 2016, en que se dijo, bien, ganó un consorcio de China y está asociado un 90% y asociado con una empresa ecuatoriana del 10%, porque esa empresa ecuatoriana dijo, yo bajo hacia el Perú, hacia Paita, y de ahí me conecto y puedo usar el dragado de los ríos dragados para conectarme a donde estaba la demanda en el Atlántico. Ocurre que efectivamente este consorcio de China que ganó las licitaciones, las dragas llegaron al Perú en diciembre del 2018 y en febrero del 2019 fueron colocadas en Yurimaguas. ¿Por qué? Porque el Perú tiene 4 ríos,
el río Ucayali, que conecta de Tabatinga a Pucallpa. Tiene el río Amazonas, que toma de Tabatinga, de Colucho, y va hasta donde está el Marañón, en el cual el Marañón es el tercer río que finalmente se une con el Guayaga, que viene acá. O sea que el Perú tiene el Guayaga, el Marañón, el Amazonas y el Ucayali. ¿Y qué ocurre? Que las dragas están, digamos, oxidándose desde este año enero del 2019, esperando en Yurimaguas, cuando se decide aplicar las dragas para que los ríos del Perú recuperen la profundidad y puedan navegar y aprovecharlos como transporte, porque hoy día, durante 4 meses al año, no pueden ni llevar la balsa con una pequeña, tienen que ir en balsas, porque los que necesitan leche, productos alimenticios, etcétera, en la selva, no tienen acceso porque tienen que recibir un saco de arroz, un saco de azúcar, entra en la lancha, más 6 personas, porque no hay profundidad, porque el río solo les deja un margen de 50, 60 centímetros de por medio. Pero si el Perú hubiéramos dragado los ríos, estaríamos transportando no solo los alimentos, sino transportando la producción para que en esos enormes espacios desaprovechados, porque producen, pero no tendrían una manera de cómo transportarlos. O sea, así como esto, podría decir N cantidad de situaciones para finalmente decir, despertemos los peruanos. Nos estamos jugando el futuro ahora. Lo que no hagamos este 2025 va a ser difícil intentar hacerlo en el 2026, porque es natural. Antes que los mismos interesados, los bancos van a decir, hay elecciones, hay riesgos, no puedo asumir compromisos porque no sé qué puede ocurrir. Entonces, espérate, y entonces perdimos el 2025, perdimos el 2026, esperamos el 2027 y nos seguimos esperando como nos ha ocurrido del 2020 a la fecha. O sea que despertemos, miremos el futuro, porque sabemos a dónde podemos ir y lo que nos falta es visión integral del Perú y desprendimiento. Pensemos por los demás y por los que menos tienen, y eso seremos un país más próspero. Muchas gracias a nuestros invitados, el doctor Gersi, la doctora Flores, el doctor Urbiola, el doctor Vega Alvear. Ya con esto hemos terminado la ronda de preguntas y doy pase a Pedro Pablo para las palabras finales. Muchas gracias, Patricia, y desde luego un agradecimiento muy especial a los ponentes que nos acaban de acompañar. Personalmente creo que acabamos de escuchar ideas muy valiosas y que de alguna manera se verán reflejadas en los siguientes meses en los cuales se terminará de diseñar el nuevo sistema bicameral. Finalmente, invitamos nuevamente al congresista Alejandro Cabero para que haga entrega de los presentes a los ponentes que nos han acompañado en esta mesa de debate. Por favor, congresista. Estimado Enrique Gersi, por favor, reciba este obsequio. Estimada Lourdes. Estimado señor Urbiola. Señor Vega Alvear, por favor. Y nuestra estimada Pati, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su participación y por favor acomodémonos para la foto de protocolo. Por favor, mantengamos nuestro lugar para que todos podamos salir en la foto.